Qué bueno es poder nuevamente conectarnos a través de la tecnología y te agradecemos el que una vez más estés visitando nuestro canal de YouTube, recibiendo un estudio más de la palabra de Dios que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que llega hasta el tuétano de nuestros huesos, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestra mente, de nuestro corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios. Y qué importante es poder hacer un paréntesis en nuestra agenda para pasar unos minutos recibiendo esas aguas cristalinas de la palabra de Dios, que son un manantial que salta para vida eterna, que nos purifica, que nos renueva, que nos vivifica y que nos ayuda a reenfocarnos todos los días en la dirección que Dios desea que nos enfoquemos y nos dirijamos. Importante dirigirnos en esa voluntad expresa y soberana del Dios Todopoderoso. Una vez más te felicito por hacer este paréntesis y te doy la bienvenida al oasis de bendición que es la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del tema. El fruto del Espíritu es fe. Y en esta ocasión estaremos tocando buenos ejemplos, considerando buenos ejemplos de fe en la Biblia. Hebreos capítulo 11 menciona a Abraham y Sara como ejemplos de fidelidad por sus muchos actos de fe. Inmediatamente veamos algunos versos de este capítulo 11 de la epístola o carta a los Hebreos. Verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Muchos de nosotros lo hubiéramos interrogado a Dios, le hubiéramos pedido detalles, ¿a dónde nos llevas? ¿Con qué intención? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Etcétera, etcétera. Entonces hay que tener fe para salir en obediencia sin saber a dónde íbamos. Definitivamente, definitivamente que lo que Abraham nos presenta es un ejemplo elocuente de fe. Y sigue diciendo el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, hablando de su descendencia, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, en un acto de fe. Y obviamente cuando hay fe hay demostración, y esa demostración siempre, 100% de las veces, es por medio de la obediencia, por medio de la obediencia. Vemos cómo se lanza en este proyecto de Dios sin saber los detalles, sencillamente siguiendo las directrices, las instrucciones específicas, detalladas, minuciosas, que Dios le iba dando día a día. Por la fe, también la misma Sara, está hablando de su compañera, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. La fe siempre nos lleva a milagros. La fe siempre nos lleva a actos extraordinarios, fuera de lo ordinario. Y aquí vemos un testimonio más en la vida y en la salud de Sara, su compañera. Y dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Obviamente, en todos los seres humanos hay luchas, hay batallas y hay choques. La razón choca con la fe y en ocasiones
queremos saber, en ocasiones queremos detalles, en ocasiones tenemos tantas dudas y preguntas que hacer, pero cuando obedecemos, amados hermanos, hay recompensa. Y estos ejemplos que estamos considerando en esta ocasión nos llevan a entender que cuando hay fe, nosotros no necesitamos detalles. Obedecemos porque creemos que Dios es fiel, creemos en su fidelidad y sabemos que Él, que nunca nos ha fallado, tampoco nos fallará jamás. Entonces podemos seguir su palabra, sus instrucciones en fe, creyendo plenamente que Él nos va a conceder la victoria. Verso 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, hablando de Abraham mismo, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, cuando no había posibilidades, cuando para los hombres no había ningún tipo de posibilidad ni alternativa. Dios se glorifica, Dios se engrandece, Dios se lleva toda la gloria. Recuerda que toda la gloria es de Dios, pero el gozo es nuestro. Amén. Y podemos ver cómo una vez más el Señor se glorifica en la vida, en la salud de esta pareja, que humanamente hablando, por razones de edad y por razones de salud, no había forma ni manera de que ellos pudieran concebir, de que ellos pudieran engendrar, de que ellos pudieran tener esta prole, tener esta simiente, tener a Isaac. Isaac, que viene a representar lo que viene a significar risa, porque en primera instancia les ocasionó risa la promesa. No había posibilidades, humanamente hablando. Pero es bueno que entiendas de una vez y por todas que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios y sabes también para quién, para todo aquel que cree. Inclúyete a ti mismo y me incluyo yo a mí mismo. Si creemos, para nosotros también todo es posible. Pero sigue diciendo esta porción bíblica de Hebreos 11 en el verso 17, sigue el testimonio de Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, de hecho Abraham, padre de multitudes, cuando su nombre era más breve, era Abraham, que significaba padre enaltecido. Dios le cambia el nombre cuando todavía, humanamente hablando, no había posibilidades. Padre de multitudes y no tenía ni un hijo. Padre de multitudes y ya por la edad no podía engendrar. Padre de multitudes y su esposa era estéril. Padre de multitudes, le llamaban, cada vez que le decían Abraham, le decían padre de multitudes. Y por la edad tampoco su compañera tenía posibilidades de concebir. Pero ellos creyeron, le creyeron a Dios por encima de las circunstancias y vieron el cumplimiento de las gloriosas promesas de Dios. Y ahora ya Isaac, el hijo de la promesa, la simiente en la cual Dios había pactado que vendría una descendencia innumerable, ahora el Señor le pide que se lo ofrende en sacrificio. Y dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, lo ofreció. ¿Ofreció a quién? A su hijo, único hijo, Isaac, el que había recibido las promesas. Ofrecía a su unigénito. Fíjate que ahí no dice primogénito, que es el primer hijo. Dice unigénito, el único hijo. Y esto nos lleva a reflexionar, porque Abraham había por el esfuerzo humano
y por la estrategia humana tratado de ayudar a Dios. Y él, por instrucciones de su propia esposa, Sara, había tomado como mujer a la criada o a la sirvienta de Sara, había engendrado en ella un hijo, pero ese no era el hijo de la promesa. Ese no era el hijo de la promesa. Ese estaba descartado porque ese fue el hijo que fue concebido con el esfuerzo humano y en la carne, pensando que Dios no podía cumplir sus promesas. Y veamos cómo está descartado, porque ahora se refiere a Isaac como el unigénito, el único hijo. Es decir, el primero no cuenta para los fines de la promesa, porque el hijo de la promesa es Isaac. El otro fue el hijo de el esfuerzo humano, de la carne, de la estrategia humana, donde se descartaba por medio de la razón lo que Dios había prometido por medio de la fe. Wow. Wow, qué tremendo. Continúa diciendo, verso 18, habiéndosele dicho en Isaac, fíjate el énfasis de la palabra de Dios, en el hijo de la promesa, en el hijo de lo imposible, humanamente hablando, en ese te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, cuando Dios le pide en sacrificio a su único hijo, Isaac, otro detalle que le da Dios, a quien amas, sabía que lo amaba entrañablemente, entrañablemente, y sabía que era el que cargaba con el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho. Pues él va en obediencia a sacrificarlo. Y aunque no le dio muerte, cuando levantó aquel cuchillo para darle muerte, y Dios le decía, detente, detente, porque ya me probaste que crees firmemente en mí, que me obedeces firmemente. Y para todos los efectos, aunque no le dio muerte, fue en sentido figurado como si le hubiera dado muerte y como si Dios lo hubiera resucitado. Wow, yo me pongo en los zapatos de Abraham y yo me imagino cuando en ese momento ya había decidido en obediencia, descartando toda duda y reconociendo que era la voluntad de Dios y que estaba siguiendo íntegramente las instrucciones divinas. Ya cuando levanta aquel cuchillo para dar muerte a su único hijo. Y Dios le dice, detente, detente. Wow, qué tremendo, hermano, lo que es la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Después la fe, la convicción de lo que aún no se ve, pero que sabemos en nuestro interior, por convicción y certeza, que está hecho, que está hecho. Oh, gloria a Dios. Siento en mi espíritu hacer un paréntesis en esta hora, porque hay tantas cosas que tú has estado esperando de parte de Dios y has visto cómo el tiempo pasa. Y en muchas de estas cosas han visto como un retroceder de ese cumplimiento. Y han llegado a dudar, o por lo menos han llegado pensamientos de dudas, donde te han dicho en tu interior que no fue Dios, que fue el hombre el que habló. Pues ten la certeza y ten la seguridad y ten la convicción que sí fue Dios y no el hombre. El hombre fue un instrumento, un mero instrumento. Pero fue Dios el que te habló. Y eso que has estado esperando
lo vas a ver y lo vas a ver antes de lo que tú esperas. Oye, como he insistido en las pasadas semanas, te digo una vez más y te lo digo de parte del Señor, porque así lo siento en mi espíritu. El tiempo de Dios llega. Oh sí, no lo dudes, para nada lo dudes. El tiempo de Dios llega. Y otra cosa importante, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. No, Dios no llegó tarde como pensó Marta cuando su hermano Lázaro había enfermado de gravedad y habían esperado a Jesucristo y no llegó hasta que fue sepultado. No, no. El tiempo de Dios es perfecto. Él llega en su cumplimiento en el momento perfecto. Y tú no lo entiendes en este momento, pero Dios ha estado preparando. Dios ha estado conectando. Dios ha estado elaborando. Y cuando llega el momento de Dios es perfecto. Oye, no te desesperes. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. No necesitamos los detalles para obedecer. Tenemos que mantenernos en obediencia. Porque ese es el ejemplo de fe que tenemos en la palabra. Y ese es el ejemplo de fe que estamos considerando en esta sección de este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Abraham se puso en las manos de Dios y dejó su hogar sin saber a dónde iba. Habitó en tierra extraña con su esposa y esperó, qué importante este adjetivo, pacientemente. ¿Por qué? Porque la paciencia, como lo hemos visto en Gálatas 5:22, también es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y él esperó pacientemente en las promesas de Dios. Humanamente hablando, la espera desespera, pero no así cuando creemos, cuando confiamos y cuando ejercitamos la fe en Dios. No, esa paciencia no nos desespera, al contrario. Esa paciencia, como estamos creyendo, nos fortalece. Nos fortalece. Y sabemos que aunque nuestros ojos estén viendo lo que aparentemente es lo contrario a lo que Dios prometió, sabemos que el cumplimiento de Dios va a llegar. Y que no hay nada, absolutamente nada ni nadie que lo pueda detener, porque nosotros nos estamos manteniendo en obediencia. En obediencia. Mientras tú estés en obediencia, nada ni nadie va a poder detener el cumplimiento de esas promesas de Dios. Wow. Por su parte, Sara confió en la promesa que Dios le había hecho y recibió fuerza para dar a luz aún siendo de edad muy avanzada. Además, cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su único hijo, como vimos en los textos anteriores, él estuvo dispuesto a hacerlo porque confiaba plenamente en el poder de Dios para resucitarlo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo ejemplo de fe! ¡Ay, Señor! Él no se puso a altercar con Dios, pero Señor, me prometes un hijo en mi vejez, me prometes un hijo, aún mi esposa siendo estéril, me prometes un hijo cuando no hay posibilidades humanamente hablando, ninguna, cero posibilidades. Y ahora me cumples la promesa, me das el hijo y me pides que le dé muerte. No se puso a altercar con Dios. Él fue en obediencia. Y Dios lo recompensó.
como te has recompensado a ti, y te vas a ir recompensando por mantenerte en fe creyendo a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que tus ojos físicos, materiales y humanos están viendo. Tú vas a poder ejercitar los ojos espirituales y ver el cumplimiento de Dios en fe, aunque tus ojos físicos no lo vean todavía. Gloria a Dios por eso. Sin importar la época en que vivamos, el ejemplo de fe de Abraham y Sara nos enseña importantes lecciones de compromiso. Oye, que se ha convertido hasta en una mala palabra para muchas personas, aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro de la iglesia, aún dentro de los que se llaman ser el cuerpo místico o la iglesia de Jesucristo. Qué importante es comprometernos con Dios, comprometernos. Y no solo compromiso, también fidelidad a Dios. Y la necesidad de actuar por convicción, aun cuando la evidencia física indique lo contrario. Y aunque tú veas que el cumplimiento se hace, en lugar de acercarse, se aleja. Dices, pero ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo escuché en una ocasión a alguien decir que cuando nos alejamos es porque nos van a lanzar. Es como cuando tiran de una onda de ese resorte. Te van a dejar, pero tú ves que se está dejando, pero es porque llega el momento del cumplimiento. Y es porque vas a llegar toda esa distancia que ha habido entre el cumplimiento y tu promesa, se va a cortar cuando te alejan y te sueltan. Gloria al nombre del Señor. Recibe esta palabra de parte de Dios. Has visto como que se han alejado los cumplimientos de las promesas. Es que te colocaron en el resorte y está a punto de manifestarse. Y vas ahora a cruzar esa distancia para llegar a la manifestación perfecta en el tiempo perfecto de Dios. Así que levanta tus manos y glorifica a Dios. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo a pesar de lo que tus ojos hoy vean. Ya Él lo hizo. Y creerlo, declararlo y celebrarlo es un acto de fe. Aunque su fe no siempre fue perfecta, hablando de Abraham y hablando de Sara, y eso lo veremos en la siguiente sección, Abraham y Sara supieron poner a Dios primero y Él los bendijo por poner a Dios primero. Dios los bendijo de forma abundante. Porque Dios es así. Dios es el Dios de la abundancia. Dios es el Dios de la generosidad. Y para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible, ni tampoco para el que cree en Él. Porque Jesucristo dijo que para el que cree, todo, absolutamente todo es posible. Y termino diciendo que dar la espalda a todo lo que Dios no aprueba e ir hacia adelante confiando solo en sus promesas, como lo hizo Abraham, es realmente una evidencia, una prueba inequívoca de fe. De fe. Gracias, Señor, por este estudio de la palabra. Gracias por estos ejemplos en Abraham y en Sara. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos ministra. Jehová, yo sé que en este momento hay tantas y tantas promesas, Señor, en espera de manifestarse en tantas vidas, en espera de cumplirse en tantas
y tantas vidas que están viendo este estudio y que están recibiendo, Señor, el insumo de tu palabra en esta hora. Declaro que esta palabra, Señor, va a dar fruto en abundancia en sus vidas. Declaro, Señor, que toda duda, todo cansancio, todo agotamiento espiritual, Señor, en este momento desiste, en este momento desaparece, en este momento se va. Jehová, y que tú vienes a traer nuevo enfoque, unas nuevas energías, Señor, espiritualmente hablando, Señor, un nuevo reenfoque en lo que tú has hablado, en lo que tú has dicho. Jehová, para creerte a ti, Señor, por encima de toda adversidad. A ti damos la gloria y la honra en ese nombre maravilloso de Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo. Y como de costumbre, todos aquellos que de forma voluntaria quieran ayudar a Casa de Provisión Abundante a continuar adelante, no solamente estableciendo el reino de Dios, sino extendiéndolo donde ya está establecido, que nos quieran seguir ayudando con los planes y proyectos que como casa espiritual tenemos de frente en los próximos días, semanas y meses. Usted puede hacer su aportación a través de ATH Móvil con el número de teléfono que aparece en pantalla. La paz del Señor sea contigo, Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con otra reflexión gloriosa y otra buena palabra de parte del Señor para todos nosotros. Bendiciones. Nos vemos.